Mientras que empató a Fero Cabello Fútbol Club. Mientras que en la tercera jornada ahora está jugando con el equipo Atlético Semú, lo que le dice llevar los 4 puntos. Le gardien Yannick Tchembou, dont vous pouvez apercevoir à travers vos petits écrans, qui a été impérial sur la direction, la bonne direction du ballon, de telle sorte qu'il a vite contrecarré cette action, ma foi, qui pouvait également, alors que Leones Vegetariano est tout de vert vêtu et évolue de la... Está el médico Romando. Romando, vamos a ver cómo le atiende. Et où? Alors que nous jouons pratiquement la 35 minutes, nous sommes à la 27e minute pour être précis. Toujours 0 but partout entre Vegetarianos et Atlético Semú. Cero goles en el marcador. 0 goles en el marcador aquí en esa La Paz de Malabo. Atlético Semú buscando a su compañero. Este es el número 23, Juan Carlos. Juan Carlos otra vez atrás buscando a quien consigue. Ahí están buscando la clasificación a la fase de la Liga Nacional. La fase top 4 determinará quiénes son los equipos que van a jugar la próxima Liga Nacional. Juega Vegetarianos. Aguante el dorsal número 5. Hablamos de Santos Tomás. Santos Tomás juega para Yannick Tchembou. Yannick Tchembou busca la banda. ¿Consigue de quién? Consigue a Calato. A Calato juega para adelante buscando a Hueselao. Hueselao le llega. ¡Ah! ¡Vamos a operación! ¡Gol! 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 Que están ahora con un gol en la casilla, en el marcador. Vemos ahí al Mr. Castro no poner indicaciones otra vez. Está indicando a los suyos. Juega Coulibaly Yerfo. Coulibaly Yerfo. ¿Para quién? Para Calato para Yannick Tchembou. Yannick Tchembou para Coulibaly Yerfo. Coulibaly Yerfo para Juan Tomás. Juan Carlos otra vez para Santos Tomás Semú. No hay opciones para Atlético Semú. Este es el dorsal. Santos Tomás. Santos Tomás juega para Yannick Tchembou. Yannick Tchembou lo deja a la banda. ¿Para quién? Para Juan Carlos. Juan Carlos otra vez para Yannick Tchembou. Para Coulibaly. Coulibaly para Yannick Tchembou. Juega Coulibaly Yerfo para Juan Tomás. Juan Carlos. Juan Carlos para quién? Aguanta el balón Juan Carlos. Sigue jugando Vegetarianos, pero compadre Manere, parece que Vegetarianos está ya entrenando, porque ya no hay Paloma. Interesó Douglas. Dorsal número... ¡Ay! No. ¡Qué entrada! No. Cartulina amarilla. Vamos a ver qué cartulina va a sacar. Cartulina amarilla, pero muy duro, muy duro. Esto es intencionado. Esto sí que es intencionado. Incluso le pudiera corresponder una buena tarjeta roja. Tarjeta amarilla para el dorsal número 8. Esas artimañas cuando su equipo gana. Las artimañas de consumir el tiempo cuando su equipo gana se le conoce. Estas son las conversaciones de terreno de la temporada liguera 2015-2016. Juega Tomás, juega Juan Carlos, pero otra vez está jugando Vegetarianos. Este es el 23, salvo de Juan Carlos. Yannick Tchembou. Yannick Tchembou lo pasa a Juan Carlos. Juan Carlos busca a los suyos, lo envía de largo para encontrar a quien a 2 puntos, mientras que el Atlético Semú es colista con un solo punto. Juega en su campo Vegetarianos, juega en su propio campo. Este es Tomás Santos, que le envía de largo buscando a quien busca. Falta favorable para el equipo del Atlético Semú. Falta cometido por Carlos. Recuperó el Semú, pero no obstante, otra vez vamos a ver cómo es que error. Ay, no. Ay, qué error. ¿Qué error se ha querido cometer? ¿Qué error se ha querido cometer en este momento por el jugador Hueselao Afugu? Justement, il faut le dire parce qu'il faut voir, c'est aussi ça, hein, les qualités d'un bon attaquant. Il tergiverse, ma foi, et ils n'ont pas la force des poulains, de Castelnopo. Cero. Así las cosas.
La tabla de clasificación a la espera de lo que va a pasar mañana. Estadísticas del partido. Buenos Vegetariano ha ganado, pero ha tenido pocos ocasiones de gol. Los ocasiones de gol han sido más de parte de Atlético Semu. Antes de dirigirnos a nuestros jugadores, vamos a pasar los micrófonos a nuestro sesión nacional para ofrecernos sus impresiones de ese partido. Mister, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo ha sido el partido? ¿Cómo has visto el partido? Un partido muy disputado entre dos equipos que salieron a ganar y bueno, al final el vegetariano estuvo más acertado de cara a puerta con una buena participación de Lolín con 2 goles. Así las cosas, pero en cuanto a las ocasiones, hemos visto que el Atlético Semu ha desperdiciado muchas de sus ocasiones que podía llevarse la batalla del partido. Sí, el partido fue muy parejo en líneas generales, los dos equipos, ya te digo, intentando ganar, pero al final ha sido el que ha tenido el acierto ha sido el vegetariano y el Semu felicitarlo también porque ha hecho un buen partido. Así las cosas, vamos a buscar rápidamente para hablar con nuestros jugadores mientras se queda en la locución nuestro compañero Pedro Mandere aquí ofreciéndonos estos datos, estos comentarios del partido de esta tarde. Justement, il faut faire vite puisque la régie nous attend déjà. Marcos, puisque dans quelques instants, il faut prendre les impressions aussi bien de la formation de Leones Vegetarianos qui a gagné une fois de plus aujourd'hui. Et ça fait déjà d'elle le leader momentanément en attendant bien sûr l'issue de la rencontre de demain puisqu'il y a encore une grosse affiche qui vous attend demain. Aimables téléspectateurs et internautes qui vous nous suivez partout dans le monde. Tenemos aquí a uno de los destacados del equipo Vegetarianos para hablar con él, porque vamos a hablar con él y vamos a ofrecerle estas preguntas para que él nos diga algo del partido. Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Pues el partido, ustedes habían llevado la batalla de ese partido, ganando por 2-0 al equipo de Atlético Semu. En principio, ¿cómo le ha pasado el partido? ¿Ustedes venían para ganar? ¿Estaban seguros que iba a ganar o pensaban que el partido iba a ser complicado para ustedes? Muchas gracias por la pregunta. Lo primero, decirles que realmente el partido era complicado. Cuando saltas al terreno vienes para ganar. El equipo adversario también lo ha venido a hacer, pero desgraciadamente nosotros nos hemos hecho con la victoria. ¿Cuál es el propósito, cuál es el objetivo de Vegetarianos para esta temporada? Porque se ve que ustedes están ya a un pie y medio para entrar en la Liguilla Nacional. La verdad es que no tenemos ni un pie en la Liguilla, hay que seguir trabajando, quedan partidos y en el fútbol puede pasar de todo. Ok, muchas gracias, compañeros profesores de datos. Seguimos aquí buscando...